Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos como cada semana aquí a estas cápsulas de la palabra de Dios. Y hoy, bueno, después de haber pasado estas fiestas, les deseamos un excelente año 2022, que sea de gran bendición para su vida, que todos sus proyectos los puedan llevar a cabo, los puedan conquistar. Y bueno, estamos aquí nuevamente compartiendo las cápsulas que semana con semana compartimos y hoy tenemos que regresar a lo básico. El Señor está hablando de regresar a lo básico, por eso el tema del día de hoy es la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿qué te parece si le damos la bienvenida a Dios, que es el que nos va a dar el entendimiento a este tema? Padre, hoy te queremos dar gracias en esta tarde, noche. Gracias porque tú nos permites poder estar nuevamente conectados, poder seguir trayendo tu palabra para que todos podamos aprender. Yo te pido que sea de gran revelación para todos, que entendamos lo que hoy tú nos quieres hablar y te damos gracias porque tú nos das alimento diario. El alimento que viene en tu palabra, que es lo que estamos alimentando a nuestro espíritu. Te damos las gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Muchas personas conocen la Biblia como un libro, muchas personas ni siquiera han abierto la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué es la Biblia? La Biblia son las sagradas escrituras que Dios nos dejó para ponerlas en práctica y que todo nos salga bien. Son las sagradas escrituras y lo vamos a ver más adelante con ciertos versículos que te pueden ayudar cuando la gente empieza a cuestionarte, pues que la Biblia la hicieron los hombres, que son fábulas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la misma palabra, ¿sí? Para eso quiero comentarte que, bueno, la Biblia consta de 66 libros, son 39 libros del Antiguo Testamento y son 27 del Nuevo Testamento, ¿verdad? Con este contexto teórico, ahora sí, vamos a meternos de lleno a la palabra para ver qué es lo que nos habla. Te invito a que me acompañes a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos quiere hablar este versículo? La Biblia, la palabra de Dios, fue hecha para objetivos. El primero nos dice que es para enseñar. La palabra es para enseñar a esas personas que todavía no la conocen, para enseñar cómo leerla, para decirles cómo pedir esa revelación al momento de leer la palabra. No leer como si fuera un libro normal, ¿sí? Es para enseñar. Dos, dice para redarguir. Redarguir quiere decir transformar, ¿sí? Si tú antes eras, por un ejemplo, si antes una persona decía muchas mentiras, cuando te redarguyen es que tú dejas de decir esas mentiras y ya no las practicas, ¿sí? Ya mejor te basas en hablar la verdad. Dice que es para corregir, ojo, corregir con amor, porque Jesús corregía con amor, no corregir de enjuiciar, de criticar, de regañar a las personas, no, es corregir. ¿Sabes qué? Si te estabas yendo por este otro lado, la palabra dice que si te vas por este otro, las cosas te van a ir bien, ¿verdad? Y también es para instruir, como lo que estamos haciendo ahorita, instruyendo de qué nos habla, qué nos quiere decir, para qué nos sirve. Para eso fue escrita la palabra de Dios y es lo que nos dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Pero fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 1. Hebreos capítulo 1 versículo 1. Dice: Dios habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Sabes? Dios siempre va a hablar Dios, y Él se basa de muchas formas, ¿sí? Te puede hablar por estos videos, te puede hablar por una persona, te puede hablar por una canción, te puede hablar hasta en una película, te puede hablar Dios, ¿sí? Entonces fíjate lo que dice Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. A lo mejor te ha tocado que te hayan dicho, oye, mira, ven, te invitamos a unas clases de Biblia, y tú dices, no, la Biblia no me interesa. Dios habla de muchas maneras. Alguna persona que te haya invitado a aprender de la palabra de Dios, fue porque Dios se lo puso en su corazón que fuera y que te dijera. Entonces Dios se puede basar en muchas maneras para hablarnos. Y una específica fue dejar escrita su palabra en la Biblia. Ahí desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Jesucristo, nos habla también los proverbios de cómo tenemos que ser, cómo podemos cambiar nuestra forma de ser, nos hablan en los salmos, están los profetas de cómo Dios les hablaba para ir y decirle al pueblo lo que les tenía que decir, ¿verdad? Están los evangelios con la vida de Jesucristo, hechos de los apóstoles, como estos discípulos, después de que Jesús se va, empiezan ellos a hacer lo mismo que Jesús los enseñó a hacer. Entonces, es padrísimo porque Dios te puede hablar de muchas maneras. Y la más clara es en su palabra. ¿Sí? Quiero que me acompañes al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces cuando estamos leyendo la palabra de Dios, la misma palabra nos va a enfocar a que cambiemos el camino por donde vamos. Dice la misma palabra que hay caminos que al hombre se le hacen correctos, pero van a la perdición. Dice que es este salmo, el 119, versículo 105, dice que es lámpara. O sea, hace que la palabra de Dios te va a alumbrar tu camino. Va a quitar toda tiniebla y va a alumbrar cada paso que tú des. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando tú te decidas abrirla y empezarla a estudiar. ¿Sí? Va a ser una luz que te va a abrir tus ojos, tu entendimiento, porque lo teníamos cegado. Satanás se había encargado de cegarlo para que no aprendiéramos todas las bendiciones que vienen ahí. Entonces, la palabra de Dios es luz a tu caminar. Entonces, haz esa luz que brille para ti. Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dios escribió Dios inspiró al hombre para escribir todo lo que viene en la palabra de Dios. Todo lo que ahí está escrito no fue de que alguien se le ocurrió y lo puso, no. Fue inspirado por Dios, lo puso en su corazón y ellos empezaron a escribir. Como los escritores tienen una inspiración, ¿verdad? Para poder hacer sus libros. Es lo mismo, Dios inspiró a las personas para poder escribir hoja por hoja, capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro tras libro, lo que viene en la palabra de Dios. Pero lo puso para nuestra ayuda. Entonces, fíjate lo que dice otra vez Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes en el pasado, para nuestra enseñanza, la palabra de Dios es la enseñanza que tenemos todos los días. Dice, se escribieron a fin, entonces hay un propósito por el cual
Dios inspiró a las personas a escribir la Biblia. Dice, hay un propósito para el fin de que por la paciencia, todos pensamos que al venir al camino de Dios todo va a ser vida y dulzura, que las cosas te vas a ir a dormir y al día siguiente ya vas a tener todo lo que querías tener porque Dios ya te lo dio. No, paciencia. Tienes que conocerlo. Es como en la etapa del noviazgo. Tienes que conocer a la dama o tienes que conocer al caballero. Se tienen que conocer qué le gusta, qué no le gusta, qué comida quiere, qué comida no quiere, qué la hace enojar, qué lo hace enojar, qué no la hace enojar, qué la hace alegre, qué no la hace alegre. Paciencia. Pero esa paciencia lo que va a traer es esperanza. Esperanza de creer que todas esas promesas que vienen en la palabra de Dios son para ti. Son para ti. Entonces debemos de paciencia, tener paciencia. Empieza a conocerlo. Empieza a relacionándote con Él. ¿Sí? Y todo lo que se escribió en el pasado es para nuestra enseñanza. ¿Cuántos años tiene la Biblia? Tiene muchísimos años y desde que se escribió, y cómo es posible que hoy tú y yo en el 2022 estemos hablando de ella. Ha sido un libro que mucha gente lo ha querido desaparecer. Ha sido un libro donde mucha gente no ha querido saber nada. Tienen la Biblia en su casa, pero nomás la tienen ahí empolvándose, ¿verdad? O ni siquiera la han abierto. Pero es la misma palabra de Dios. Es como si tú tienes un testamento donde tú eres el heredero, pero no vas a la notaría a exigir que te den ese título. Es lo mismo. Tú eres heredero de Dios, pero mientras que no hablas la Biblia, mientras que no comprendas y no investigues todas las bendiciones que tiene Dios para ti, difícilmente lo vas a poder saber. Y claro que se tiene que llevar con cierto régimen. Claro que te piden cosas como también en la notaría, pues tienes que llevar tu identificación, tiene que comprobar que si eres el heredero. Lo mismo acá, pero Dios lo único que te pide es perseverancia. Perseverancia. Que abras tu corazón y que recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Teniéndolo Él adentro, Él te va a empezar a mostrar las escrituras. Él te va a empezar a dar esa revelación junto con el Espíritu Santo de las escrituras. ¿Verdad? Quiero que vayamos a Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías capítulo 40, versículo 8, que dice: secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Es lo que les comentaba. Podemos ver en la historia cómo han querido terminar con la palabra de Dios, cómo la han prohibido en muchos países, cómo la han sacado de las escuelas, cómo no quieren que la gente sepa, pero es el libro pues que más gente lo tiene. Es el libro, ¿verdad? Donde no lo han podido ni desaparecer, no lo han podido quitar, por más que la gente quiera, no han podido. Entonces, fíjate lo que dice, la palabra de Dios permanecerá siempre. ¿Cuántos años atrás se escribieron los evangelios y a la fecha se siguen hablando? Seguimos entendiendo y cada vez que tú lo vas leyendo te va hablando Dios de una manera distinta, te va hablando Dios y te va revelando cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la palabra es para siempre, ¿sí? Y la palabra es tu espada con la que tú te vas a defender de los ataques del enemigo. Entonces ve qué importante es tener siempre nuestra palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate, vamos a hacer un ejemplo. Cuando Jesús es bautizado y el Espíritu, dice la palabra que el Espíritu lo lleva al desierto a pasar 40 días y 40 noches, dice que cuando tenía hambre, cuando estaba más vulnerable, vino Satanás y lo quiso tentar 3 veces.
Pero las 3 veces Jesús le contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solamente a tu Señor te postrarás ante Él y a Él servirás. Y escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús citaba las escrituras. Cuando Jesús llegó a la sinagoga, después de regresar del desierto, citó la escritura de Isaías 61. Entonces, si Jesús citaba las escrituras, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿O por qué nosotros nos da flojera agarrar una Biblia, ponernos a leerla? Porque pensamos que a lo mejor va a ser enfadoso, pero no. Cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando te empieza a revelar las cosas, hay un cambio en ti. Tiene que haber un cambio en ti. O a solo que nomás lo agarres para leer como un libro común y corriente. A mí hay personas que me han dicho, no, pues es que la Biblia está escrita por hombres. Yo le digo, sí, está escrita por hombres como cualquier libro. Como cualquier libro está escrito por hombres. Le digo, pero bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Me puedes escribir 10 salmos de tu autoría? 10 salmos. O 10 proverbios de tu autoría. Ya que dice la gente que la Biblia está escrita por hombres, bueno, escríbeme 10 salmos y 10 proverbios. Y la gente ahí ya se queda como que no sabe. Si tú te vas al libro de Proverbios, Proverbios te habla de cómo tú puedes, cómo empiezas a generar tu carácter, cómo empiezas a cambiar, cómo te empieza a decir, ten cuidado de irte con personas malas, ten cuidado de irte con mujeres ajenas si tú estás casado, o viceversa, si tú estás soltero, pues ten mucho cuidado de meterte con mujeres casadas, ¿verdad? Ahí habla cómo debe de ser la mujer virtuosa, ahí habla cómo tú debes de llevar tus negocios. Fíjate cómo Dios se preocupa por cada detalle para que todo nos vaya bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es un versículo. Entonces, fíjate ya desde ahí cómo Dios está preparando todo. Él desea que nosotros seamos prósperos. Y no nomás me refiero próspero en lo económico, sino en el corazón, con tu familia, en tu trabajo, ¿sí? En tu ministerio. De eso te ayuda la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 17, versículo 7. Juan, capítulo 17, versículo 17, que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús estaba orando porque él ya se iba a ir, ya estaba llegando su hora, y se pone a orar con sus discípulos pidiéndole al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Quieres encontrar la verdad en tu vida? Se encuentra en la palabra de Dios. ¿Quieres encontrar tu propósito en esta vida? Se encuentra en la palabra de Dios. ¿Quieres saber el motivo por el cual tú veniste o naciste o estás en este mundo? Velo en la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la verdad. No hay otra, es la verdad. Si no, en la actualidad y desde tiempos atrás, alguien que me pudiera decir por qué el tiempo está dividido en dos, antes de Cristo y después de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. La palabra, como se los dije al principio, está dividido Antiguo Testamento, antes de Cristo, Nuevo Testamento, después de Cristo. Y tú puedes verlo, y para todo está siempre estipulado así, antes de Cristo, después de Cristo. Porque hasta incluso las personas estudiosas, catedráticos, ¿por qué siempre se quieren basar en estudiar la Biblia? No estudian cualquier libro de cualquier escritor X. No, siempre quieren ir a la Biblia. Siempre quieren encontrar el hilo negro, pero nunca lo logran. Porque sabes que no hay hilo negro.
hay revelación de Dios, ¿sí? Hay espíritu de Dios en la palabra. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios es un caballero. Dios en Deuteronomio dice, pongo delante de ti el bien y el mal. Decide tú para dónde te quieres ir. ¿Sí? Pero es muy claro. Entonces es muy claro. Si tú desechas la palabra, pues Dios te va a desechar también. Así de claro. Y muchos dicen, pues entonces no que Dios me ama. Claro que te ama. Y te ama con todo su corazón. Pero si tú lo desechas, ¿qué quieres que Él haga? Él es un caballero. Él nunca va a interferir en tus decisiones. Por eso dio el libre albedrío. Escoge el bien o escoge el mal. Y cada cosa que tú escojas, cualquiera de las dos, tiene sus consecuencias. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero esa decisión la vas a tomar tú. Nadie más que tú. Entonces, qué importante es que la palabra no sea desechada. No sea desechada. Porque incluso la misma palabra dice que, y perdón por la expresión, pero dice, como los perros que vuelven a su vómito. ¿Qué quiere decir? Hay personas que los quieren ayudar, pero esas mismas personas reciben esa ayuda y regresan nuevamente a hacer lo que estaban haciendo. Entonces prácticamente la ayuda no sirvió de nada. Y entonces la palabra hace este ejemplo porque veamos a estos animalitos como el vómito, cómo se lo vuelven a comer, cómo no les afecta y no puede haber un cambio como un ser humano que ve un vómito y pues se aleja, ¿no? Entonces, qué importante es que si tú hoy estás decidido a empezar un camino con Dios, no deseches la palabra, no deseches lo que se te enseña, no deseches a Dios de tu vida, no deseches lo que la Biblia te esté hablando, la ayuda que se te esté dando, ¿sí? La Biblia no solo proporciona una vida, ¿sí? No solo te proporciona una vida mejor aquí en la tierra, sino también la vida eterna, ¿sí? Es el camino, te va enseñando el camino para que tú puedas llegar a la vida eterna. Y lo que hace la palabra de Dios con el versículo que vamos a leer ahorita es partir en dos. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es vida, es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que te va a ayudar la palabra de Dios? Dice que es como una espada de doble filo que penetra y que parte el espíritu del alma. ¿Qué se encuentra en el alma? Las emociones, los dolores, las heridas, cómo reaccionamos, ¿verdad? Y el espíritu dice que los separa. ¿Para qué? Para que cuando tú empieces a leer la palabra de Dios, alimentas tu espíritu y puedes luego con ese alimento sanar tu alma. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que ahorita están faltas de perdón. Traen mucho resentimiento en su corazón. Entonces, si ahorita tú llegas con esas personas a decirles que Dios les ama y si a lo mejor traen algún problema, pues lo primero que te van a decir es que no les toques ese tema. Incluso hasta se pueden enojar. Pero cuando empiezan ellos mismos a leer la palabra, a meterse a la Biblia, a ver qué es lo que Dios dice,
ver cómo Dios dice, voy a transformar ese corazón de piedra por un corazón de carne, que lata, que sienta, pero cosas para con Dios. ¿Sí? Quitar todo ese dolor, quitar toda esa herida. Ahí es cuando dice, separo el espíritu del alma. Pero empieza diciendo que es la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios está viva. Estaba viva desde hace 2022 años, está viva ahorita. ¿Sí? Muchos piensan que la palabra nada más es en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los discípulos y se acabó. Y no, la palabra el día de hoy está viva. Y luego dice que es eficaz. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir. Tú quieres encontrar una respuesta a los problemas que tenemos ahorita, está la palabra de Dios. Es que viene el Omicron, es que viene el COVID. ¿Dónde puedo encontrar la respuesta a la palabra de Dios, Ricardo? Si mi pueblo se humillare y confiesa sus pecados, yo los escucharé desde el cielo y sanaré su tierra. Eso viene la palabra de Dios. Entonces es eficaz. Ahí vas a encontrar las respuestas. También te dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque lo que hace la palabra de Dios es penetra hasta tu corazón. ¿Sí? Y va a quitar todo lo que esté estorbando para que la obra se pueda hacer en tu vida. Y aparte dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso te digo que en el corazón se encuentran las emociones, se encuentra también todo lo que viene siendo las heridas, y entonces lo que va a hacer es dividir. Quiere fortalecer tu espíritu para que luego pueda fortalecer tu corazón. Entonces, como ves, son varios versículos que te hablan de la palabra de Dios, y lo más importante es que yo te invito a que hagas un alto en el camino, a que vayas, a que le digas al Señor, enséñame a leer la palabra de Dios, enséñame, muéstrame cómo tú me vas a hablar en la palabra, porque Dios te habla en la palabra. Muchas veces lo queremos escuchar audible, pero Dios te está hablando en la palabra de Dios. Entonces yo te invito para que tú hoy te dediques a buscar tu Biblia, que te metas de lleno. Si tienes alguna duda, puedes ponérmelo aquí en los comentarios y con todo gusto. Tú vas a encontrar en la Biblia un número grande. Esos son los capítulos. Y los números pequeñitos son los versículos. ¿Sí? Y empieza desde Génesis. Empieza capítulo por capítulo. Pero no nomás leer por leer. Pídele a Dios que te dé revelación. Pídele a Dios que te enseñe qué es lo que te está hablando, ¿verdad? En cada letra que tú leas, para que tu vida cambie. Para que entonces, como veíamos en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Muchas bendiciones para este 2022, que sigamos reuniéndonos cada semana, compartiendo de la palabra. Vemos que más personas se están uniendo al grupo y eso la verdad nos da mucha alegría. Es Dios el que los está trayendo, ¿verdad? Y es con un propósito, porque el que hace la obra es Dios, al que hay que darle las gracias es a Dios, al que hay que darle la gloria es a Dios, y el que cambia a las personas es Dios, ¿verdad? Entonces les mandamos un fuerte abrazo a todos los que se están integrando al grupo. Vemos gente que ya se integró de Estados Unidos, vemos gente que está de Colombia, de El Salvador. Les mandamos un fuerte abrazo, los bendecimos, ¿verdad? Y deseamos que este año 2022 sea su año, el año de la bendición, el año donde Dios derrame todo su corazón en ustedes, en sus familias. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, pero lo más importante, que Dios les dé paz. Bendiciones a todos, buenas noches, gracias.